interesante. Y bueno, pues seguimos adelante con las jornadas. Muchísimas gracias a ti, Juan. Un abrazo a todos. Perfecto, perfecto, que vaya muy bien. Bueno, ya sabéis que aquí no hay ya descanso, porque somos todos unos campeones y unas campeonas, y seguimos adelante. Ya hemos tocado muchas cosas, seguimos adelante, estamos en la última parte de la primera jornada. Y bueno, ahora el tema del que vamos a hablar es la importancia del aprendizaje y la actualización profesional. Y bueno, veréis que ahora se conecta Paola, porque teníamos previsto que Rebeca Castillo, que es docente de la Fundación Rey Ardid, diese la charla, pero ya sabéis que en las jornadas vivas surgen imprevistos. Y entonces, bueno, pues a Rebeca le ha surgido un imprevisto personal y no va a poder estar con nosotros. Pero bueno, la charla la vamos a dar de todas formas, ¿de acuerdo? Vamos a estar Paola y yo hablando sobre la importancia del aprendizaje y la actualización, y también nos podéis dejar vuestras reflexiones en el chat o incluso si alguien se anima, pues a poder intervenir abiertamente una vez que acabemos un poco con la intervención. Así que, Paola, cuando quieras, empiezas tú y luego continúo yo. Vale. A ver, un poco la charla que había preparado Rebeca y por qué ella era la encargada de dar esta ponencia, era un poco contar su trayectoria profesional porque, bueno, es de admirar y es verdad que es un ejemplo de cómo se ha adaptado a los cambios del mercado laboral y ha aprovechado las oportunidades que le han ido surgiendo, ¿vale? Yo os voy a hacer un resumen de su trayectoria para ponerlo como ejemplo y ya a partir de ahí pues vamos hablando y nos vais haciendo todas las preguntas que consideréis, tanto a Juan como a mí, ¿vale? Que estamos aquí juntitos. A ver, Rebeca es licenciada en Administración y Gestión de Empresas, ¿vale? Ella ha trabajado más de 10 años en la banca, pero paralelamente también le gustaba mucho el deporte. ¿Vale? Entonces, ella estuvo trabajando en la banca, fue creciendo también dentro de la banca, fue desarrollándose profesionalmente, pero paralelamente ella también impartía clases de yoga, ¿vale? En esas clases de yoga acudía una compañera nuestra que era la coordinadora de nuestros programas de cualificación inicial, bueno, y empezaron a hablar. Mira por dónde en nuestra entidad necesitábamos un docente para impartir los programas de cualificación inicial de grabador de datos, que era para chavales que tenían discapacidad, tienen discapacidad, ¿vale? Ella estuvo dándole una vuelta, se estuvo informando, bueno, le estuvimos asesorando cuáles eran los requisitos para dar estas clases, para ser docente, ¿vale? Y vimos que ella cumplía con los requisitos. Por lo tanto, Rebeca, que ya había topado su desarrollo profesional en la banca, decidió dar el salto a la docencia. A día de hoy ya lleva más de 4 cursos con nosotros, siendo la profesora de referencia de grabador de datos con chavales con discapacidad. Fijaros qué diferente el perfil, ¿vale? O su experiencia laboral de estar trabajando en la banca, o sea, en un banco, ¿vale? A estar dando clases a un grupo de chavales con discapacidad sobre grabador de datos, que poco tiene que ver con la banca. Ella supo aprovechar la oportunidad que surgió en ese momento, uniéndolo también a su curiosidad, a sus ganas de desarrollarse profesionalmente, de no cerrarse puertas. Al final ella también era profesora de yoga, pero que tampoco tiene nada que ver con un grabador de datos, y se lanzó al cambio. Ello, pues bueno, al principio le costó un poco pues, adaptarse, pues, a prepararse las clases, prepararse la programación, lidiar con los chavales, pero bueno, a día de hoy es una más del equipo de trabajo. Tiene desarrollo profesional en nuestra organización porque ella todavía no se cierra las puertas a nada, y la verdad que es un ejemplo, por eso le animé a dar esta charla, porque muchas veces cuando estamos en los servicios de orientación laboral, y aquí Juan me podrá ayudar y compartir, nos encontramos con personas que es verdad que tienen muy claro lo que quieren ser y en qué quieren trabajar, y eso está muy bien, pero esa rigidez a veces hace
que dejemos pasar oportunidades que luego ya no se nos puede volver a presentar, o ya es tarde, o ya se ha cubierto, o lo que sea, ¿vale? Está muy bien tener un objetivo profesional y saber hacia dónde te quieres dirigir, pero también está bien tener esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación, esa visión de saber adaptarte a las nuevas circunstancias del mercado laboral, detectar esos nuevos nichos donde hace falta personal. Ahí es donde también hay que focalizarse y no por nada, sino por no cerrarnos puertas y ampliar nuestro abanico de oportunidades. ¿No, Juan? Claro, qué importante es esto que comenta Paola. Al final no se coloca la gente más preparada, sino la más adaptable, la más flexible y la que sigue formándose, ¿no? Y con esto no tiene nada que ver con aceptar cualquier cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces la gente espera que las oportunidades estén marcadas con color rojo o verde y que nos vengan a traerlas a casa en bandeja, en el horario que nos viene bien. Y desgraciadamente yo creo que esto tiene mucho que ver con la proactividad, ¿no? De no esperar a que la oportunidad llegue, sino de salir tú a buscarla y a veces crearla. Porque esto que nos ha comentado Paola, si no se hubiesen dado esas circunstancias, Rebeca no estaría trabajando hoy en día en la Fundación Rey Jardín, ¿no? Pues lo mismo pasa con esto, que a veces hay por ahí oportunidades que no están detectables y te toca arriesgarte, ¿no? Lo más que te puede pasar es que te digan que no o que no salga la oportunidad. Pero si no lo intentas, pues te vas a quedar muchas veces con las ganas. Me gustaría preguntaros, ¿cuántos de vosotros y vosotros os habéis quedado con las ganas de intentar o de hacer algo y luego decir, qué rabia que no lo intenté o que no lo hice y ha llegado otra persona que ha sabido ver la oportunidad y se ha llevado esa experiencia que tú hubieses podido vivir porque igual puede ser que estuvieses más preparado o más adaptado? Por ejemplo, ahora, hoy en día, supongo que ya os habéis oído hablar todos de la inteligencia artificial, ¿vale? Que ahora está muy en auge. ¿Cuántos de vosotros habéis probado la inteligencia artificial aplicado a vuestro día a día, a la búsqueda de empleo, a la orientación, a los recursos humanos? Porque tenemos ChatGPT, You.com, Kids Resume, que son herramientas de inteligencia artificial gratuitas, utilizables por todos, que al final es un bot con el que puedes charlar y le puedes preguntar cosas. ¿Por qué no le preguntas para adaptarlo a tu caso? Claro, al final es interesante, os he dejado de todas formas ahí las herramientas por si alguno las quiere utilizar. Porque esperamos que nos lo den mascado. ¿Por qué no las pruebas y lo integras en tu día a día? ¿Que no funciona? Pues no pasa nada, a otra cosa. Pero al final, prueba por ti mismo cómo puedes utilizar eso, porque esto es algo que ya viene. O sea, no es que vaya a venir. Es algo que ya está aquí. Google ya está trabajando en su herramienta de inteligencia artificial que de momento solo está disponible en inglés, pero en breve va a estar en español, que es BART. O sea, que en principio esto ya es una realidad, no estamos hablando. Entonces, bueno, inténtalo aplicar, ¿no? Porque esperamos que nos den todo mascado. No, Juan, es que es muy difícil, es que yo no... Bueno, yo no soy nativo digital y me he puesto las pilas pues con los vídeos, con las videoconferencias, con millones de cosas, que lo que te tienes que quitar es el miedo, la vergüenza de exponerte, ¿no? Al final yo creo que esto es importante, la flexibilidad y la adaptación. Y nos guste o no nos guste, y que entiendo, Paola, que estarás de acuerdo conmigo, hoy en día, me da igual a qué generación pertenezcáis, no nos podemos permitir el lujo de no aprender o actualizar nuestros conocimientos de forma permanente en el día. O sea, me da igual que tengas trabajo, que no lo tengas, me da igual cuál sea tu situación, pero tienes que estar actualizándote y formándote, porque es muy triste ver a gente que lleva muchos años trabajando en una organización y que lleva 5, 6, 7 o los años que sea sin hacer un curso o sin actualizar sus conocimientos, porque eso puede cambiar y de un día para otro te puedes quedar sin proyecto. Y claro que puedas reciclarte, pero te va a costar mucho más. Entonces, vete preparándote para cuando lo puedas necesitar, porque yo creo que esta es una de las competencias más necesarias en el mundo laboral, ¿no? Esa capacidad, esa curiosidad por seguir aprendiendo. ¿Cómo ves tú esto, Paola? Muy bien, lo comparto 100%. Lo peor que nos puede pasar, tanto a las personas que están buscando empleo como incluso a Juan o a mí, es que nos acomodemos. O sea, eso es lo que hay que quitarse de la cabeza, porque efectivamente, como dice Juan, muchas personas cuando han encontrado un trabajo y ya llevan cierto tiempo en la empresa, se acomodan y ya no quieren formarse, aunque la empresa ofrezca formación continuada. O personas que están buscando empleo están ya quemados de hacer formaciones y ya tampoco les da esa importancia que tienen. Pero es que al final nadie de nosotros, ninguno de nosotros,
Sabemos lo que puede pasar dentro de X años o mañana mismo en la empresa que estás trabajando actualmente. Imagínate que la empresa quiebra. Vas a volver a estar en una situación de búsqueda de empleo, con la diferencia y el hándicap de que muchas personas que están ahora en esa misma situación que tú te superarán porque tienen una formación actualizada, tienen mayores competencias porque se lo han ido trabajando. En cambio, como tú has estado acomodado porque supuestamente ya tenías el trabajo de tu vida y no necesitabas ni formarte, etcétera, habrás pedido oportunidades. Te va a costar más encontrar esa oportunidad. Por eso sí que es importante que, a pesar de que estemos trabajando, a pesar de que haya gente que haga muchas formaciones, nunca es suficiente. Es importante seguir formándose, reciclándonos, estudiar o prepararnos o formarnos en otras vías que no teníamos ni idea. Pues, por ejemplo, ahora con todo el tema de las competencias digitales, que hay muchas personas que, pues por edad, por capacidad, por lo que sea, todavía no saben utilizar adecuadamente las competencias digitales, pues un ordenador o cómo enviar el currículum a través del smartphone, etcétera. Hay miles de cursos. Aquí en Zaragoza, Huesca y Teruel, en Aragón, hay muchísimas entidades sociales que ofrecemos formaciones de competencias digitales. Apuntaros, aunque vosotros pensáis que no os va a servir a nada, que está mi nieto para hacerlo, que lo voy a mandar a mi hijo o la vecina de al lado. No, lo tienes que hacer tú. Tenemos que ser autónomos, tenemos que formarnos nosotros por nuestra autonomía, ya no por intentar rellenar el currículum, que eso también es otro campo de que muchas personas hacen formaciones solo por llenar el currículum, pero la formación por aquí les entra, por aquí les sale, pero al final es por ampliar nuestro conocimiento, ser personas más autónomas, poder salir de nuestra zona de confort. Todo eso es lo que suma adaptarse al mercado laboral y que constantemente nos estemos desarrollando profesionalmente. ¿No, Juan? Sí, a ver, muchas veces nos centramos en exceso en lo que depende de nosotros, o en lo que no depende de nosotros, perdón, es que me va a pasar, fíjate tú qué mal está, nos ponemos en lo peor, ¿no? En este gran drama vital, que luego el 80% de esas cosas jamás van a llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, preocúpate de lo que sí depende de ti. Y el formarte, actualizarte y buscar vías de aprendizaje dependen de ti, porque tenemos vías formales, claro que es muy importante el formarte en la formación académica, pero también tienes la vía informal, ¿no? El aprender por otras vías que también son adaptables. Entonces yo creo que es importante el saber, ¿no? ¿Qué puedes hacer y dónde estás hoy y dónde quieres estar mañana, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en exceso en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en esa pereza, porque claro, muchas veces se nos llena la boca, ¿no? A todo el mundo. Es que hay que cambiar, yo quiero cambiar, tú vas a cambiar, él va a cambiar y podría seguir con la conjugación del verbo, ¿no? Pero claro, el cambio lo tienes que hacer tú, porque igual los demás quieren que cambies, pero tú quieres cambiar, tú quieres aprender eso, claro, y te va a surgir la resistencia, ¿no? Claro, es como, me apunto al gimnasio, me apunto a clases de francés, vale, pero luego tienes que ser tú el que vaya los lunes, martes y miércoles, llueva, truene o no te apetezca. Entonces, claro, tenemos que saber luchar contra esas rutinas, porque al final somos gente de rutinas, pero a veces vivimos en una falsa estabilidad, ¿no? Y tú has podido hacer unos planes, pero la vida tiene otros planes para ti. Y entonces, la capacidad de adaptación, bueno, todos la sufrimos con la pandemia, ¿no? Que teníamos una rutina, una forma de vivir y se cambió. Nos pudo gustar más o menos. Patalearíamos unas cuantas veces todos, ¿no? De maldecir y por qué ha ocurrido esto y vaya no sé qué. Bueno, pero es que es parte de la vida, ¿no? La vida es vida, ni justa ni injusta, tiene cosas buenas y otras malas. Entonces, es importante ese aprendizaje, esa flexibilidad mental y muchas veces, y esto ya es una opinión mía personal, creo que el peor enemigo de uno mismo a veces somos nosotros mismos, ¿no? Porque nos boicoteamos constantemente diciendo que no somos capaces, que no vamos a valer, que no vamos a poder. Claro, y todo eso, si tú te vas diciendo ese tipo de mensajes, al final eso cala. Porque, a ver, que se lo crean los demás, pues me da igual. Pero que te lo creas tú mismo es lo peor que puede pasar. Porque al final tú eres la principal persona que te vas a acompañar los 365 días del año
y toda tu vida personal y profesional. Por lo tanto, claro que tienes que creer en ti mismo, aunque vas a tener épocas de subida y de bajada. La vida es una montaña rusa, que a todos nos pasan cosas buenas y cosas malas, y todo va a depender con la actitud con la que encares esto. Porque claro que la vida son circunstancias y hay gente que tiene cosas muy complicadas en un momento dado. Y hay veces que se juntan las cosas negativas. Pero te toca afrontarlo con una sonrisa dentro de lo posible y seguir adelante, dentro de tu ritmo, y va a haber momentos en tu proceso de búsqueda o de cambio que te vas a caer, porque has llegado al final de un proceso de selección, tienes muchísima ilusión y resulta que te dicen que no eres la persona elegida. Tienes que volver a empezar y claro, no te vas a poner a dar saltos de alegría de ¡qué bien! ¿Puedo seguir buscando empleo? No, pues de primeras te lo vas a tomar muy mal, porque vas a decir, lo estaba rozando y no lo he conseguido. Pero es que eso le ha pasado a tu prima, a ti, a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga, a todo el mundo. Otra cosa es que lo cuenten o no lo cuenten, ¿de acuerdo? Pero tienes que saber también canalizar y ver cómo puedes mejorar eso. Entonces, bueno, yo no sé si estás de acuerdo en esto conmigo, ¿no? A veces, Paula, en esta flexibilidad mental, en esta adaptabilidad que podéis pensar que es muy fácil, ¿no? Porque aquí lo estamos diciendo Paola y yo, esto es como cuando uno invita a su casa a comer o a cenar a gente, que yo me acuerdo hace muchos años, que dije, venga, voy a hacerme el guay, y se me ocurrió intentar hacer la primera vez en mi vida, cuando invité a gente a mi casa, el tiramisú. Claro, porque lo vi muy fácil en la receta y dije, venga, me va a salir un postre estupendo. Me puse, seguí los pasos de la receta y sabéis que el tiramisú es un postre sólido. Bueno, pues a mí me quedó como una piscina de tiramisú, que estaba muy rica, porque los ingredientes están buenos, pero aquello era líquido. Aprendizaje de esto, que nunca intentes un primer plato la primera vez que invitas a gente, ¿no? Primero, practícalo, ve que te queda bien, pues esto es como todo, ¿no? No os decimos que os lancéis a la piscina sin haber probado las tecnologías, sino que primero cojáis la confianza y sepáis manejarlo. Pues claro, otra de las cosas que yo veo hoy en día es que una de las cosas malas que ha traído la tecnología y el siglo XXI es la impaciencia. Queremos todo para ayer. Queremos saber de todo sin dedicarle un minuto. Y esto es imposible, ¿no? Todo lo que merece la pena conlleva un esfuerzo. Entonces, creo que tenemos que pararnos y decir, ¿qué depende de mí en ese proceso? Así es. Es que, a ver, has nombrado la palabra mágica, Juan, que es la actitud. Las personas que me conozcáis sabréis que yo soy una fiel defensora de tener una actitud positiva, pero cuando me refiero a una actitud positiva, no me refiero a una actitud donde veamos todo de mundo de rosa, algodón de azúcar, unicornios, etcétera, sino me refiero a que, ¿qué más te da? Tomarte las cosas en positivo y seguir luchando que tomártelo a mala gana, cabreado. ¿Qué ganas? ¿Con cuál de las dos alternativas vas a ganar y vas a avanzar y tú te vas a sentir más cómodo? Esa pregunta os la lanzo para que os la respondéis vosotros mismos. Yo la tengo clara. O sea, yo soy actitud positiva. Todos tenemos cosas en nuestra vida. O sea, a mí me veis aquí ahora que soy responsable del Departamento de Formación y Empleo de Reyardí, pero hasta llegar aquí me ha costado muchísimo. He tenido que recorrer también un camino, también he estado en desempleo, también me han rechazado, pero al final podía haber dicho, a cascada, no sé qué, pues, y buscar excusas y cabrearme con el mundo, pero dije, pues nada, a por otra, a por otra, a por otra. Os voy a contar una cosa, porque sois vosotros, ¿eh? Que sepáis que yo para trabajar en Reyardí, antes de estar en el puesto que estoy ahora, bueno, la primera vez que entré a trabajar, hice 2 entrevistas de trabajo para diferentes puestos que me rechazaron, que me dijeron que no. Yo podía haber cogido y haber no enviado más mi currículum a Reyardí o haber rechazado la entrevista cuando me llamaron que yo estaba trabajando, haberla rechazado porque ya me habían rechazado ellos 2 veces. Ahí podía haber, se me podía haber puesto por delante mi orgullo, que ya estaba trabajando, que total haya sido rechazada, que pasó de esta entidad, pero no, a día de hoy ya llevo 8 años trabajando aquí porque a la tercera fue la vencida, ¿vale? Entonces, al final eso es lo que os tiene que importar. Yo siempre tengo un dicho, y aunque parece un poco drástico, es que es una verdad absoluta, que es,
de todo se sale menos de la muerte. Es decir, que tú prueba, haz cosas, inténtalo, que ni te dé vergüenza, ni te dé apuro, ni te escondas, tú hazlo, obtendrás un resultado. De ese resultado, tú luego lo puedes analizar y ver que aprendes, que has mejorado, que te ha aportado y seguir actuando en las siguientes fases que te surjan, ¿vale? Porque si no pruebas cosas, al final siempre te vas a quedar con lo que decía Juan. ¿Y si hubiese hecho esto? ¿Y si prueba? Inténtalo, si no te va a pasar nada. Que si haces el ridículo tampoco vas a quedar en la mente de todas las personas toda la vida de ellos, que tienen otras cosas más importantes que lo que hayas hecho tú en ese momento, que a veces también, Juan, yo veo que a veces nos creemos el centro del universo y que todo gira y no, o sea, al final nos van pasando cosas, a ti que te repampinfle lo que diga la gente, tú piensa en ti, céntrate en tu camino y ya está, pero lucha por conseguir lo que quieres, no te acomodes. De ahí la actualización profesional, que tengas una actitud que, a ver, que yo también reconozco que cuando he estado en búsqueda activa de empleo también he tenido momentos de, bueno, pues de cabreo conmigo misma, desilusión, se me agota la energía, pero bueno, es que al final el trabajo no os va a ir a buscar a casa. Claro. Es que o sales tú a por él y a buscar las oportunidades, o al final tú mismo te estás perjudicando, que es lo que decía Juan, ¿vale? Al final ya no es tanto, eso también me gustaría decirlo, de que a veces nos empeñamos en enviar currículums, pero es que a veces también tú buscas trabajo cuando acudes a un foro donde se va a hablar de una temática ligada con la empleabilidad, o que quieras a tomar café con unos amigos tuyos que ellos están trabajando y tú les puedes comentar tu situación, ¿vale? Eso también es buscar trabajo. Que mucha gente eso no lo tiene en cuenta, que se piensan que es solo enviar currículum, pero es que hay muchas maneras de buscar trabajo, muchísimas. Y esto que comentas, Paola, es muy importante, ¿no? La persistencia. Al final yo lo veo, mucha gente busca empleo, no, Juan, me he inscrito en una oferta de empleo y me han descartado a los 5 minutos. Bueno, ¿y qué haces? Pues espero que haya otra oferta de empleo. ¿Por qué no intentas, si encajas con el perfil, contactar con esa empresa, con la persona que lleva el proceso de selección por otro medio, por una red social, por una plataforma, por un chat? Porque al final creo que hay que intentar, ¿no? Que enseguida tiramos la toalla rápidamente, y la persistencia es muy importante, ¿no? El insistir, el seguir detrás. Y bueno, y comentaba Paola, ¿no? Si estás en un momento de decaimiento, que no estás motivado, pues igual debes de tomarte un parón y decir, oye, es jueves, hasta el lunes, respiro, me oxigeno y vuelvo a buscar con energía, ¿no? Porque claro, la vida son etapas y la búsqueda es dura, ¿no? Porque sabes cuándo comienzas, pero no cuándo acabas. Y puedes estar haciendo una buena labor, y que el resultado tarde en llegar, ¿no? Exactamente. Claro. O que a veces te surjan 3 oportunidades a la vez. Y tengas que elegir una. Y dices, ¿y por qué no me surgieron antes? Bueno, pues porque la vida es vida, ¿no? Y al final tenemos que saber aunar este criterio. Y bueno, a lo largo de la mañana se ha hablado de la toxicidad. Cuidado, porque todos nos podemos convertir en un momento dado en una persona tóxica. Que estés invadido por la queja, que te creas que el mundo va contra ti, y lo que dice Paola, al final el mundo tiene cosas más interesantes que preocuparse solo de lo que tú haces. ¿Y qué pasa si publicas algo? Por lo peor que puede pasar es que nadie lo lea o que no guste, pero ya está, no vas a cambiar el mundo, ¿no? Entonces quiero decir que al final también tenemos que tener esa objetividad de no sentirnos observados o juzgados por todo, porque al final somos nosotros los que nos pensamos que hay ese juicio en todo, ¿no? Entonces yo creo que al final también tenemos que ser lo suficientemente equitativos como para saber diferenciar, ¿no? Entonces, claro, muchos diréis, bueno, sí, ¿y cómo empiezo esta flexibilidad, este aprendizaje? Bueno, pues yo creo que es muy fácil. ¿Dónde estás y dónde quieres estar? ¿Qué tienes que hacer para llegar a donde tú quieres estar, ¿no? ¿Qué depende de ti aprender? Y podéis aprender de muchas maneras, ¿no? Porque hay gente que me dirá, no, Juan, es que esto, hay un máster, hay tal, y no tengo ahora mismo esos ingresos para pagarlo. Bueno, empieza leyendo libros, mira vídeos, tutoriales, canales gratuitos, que obviamente igual necesitas profundizar más adelante. Pero para empezar, empieza por esas vías, ¿no? Porque al final también es una fuente de aprendizaje
interesante. O sea, que al final, cada uno dentro de sus posibilidades, vamos a ir poco a poco, ¿no? Porque claro que hay una serie de factores que influyen, no lo podemos negar, ¿no? Que hay gente que tiene circunstancias adversas y eso a veces marca, ¿no? Claro, es evidente que a veces el entorno no acompaña, pero yo creo que también paso a paso, y si tú no eres capaz por ti mismo, pide ayuda, ¿no? Porque a veces necesitas para esa adaptabilidad, esa flexibilidad. Por eso yo muchas veces, lo que decía Paola, recomiendo, fórmate, pero ya no solo por aprender algo nuevo, por romper la rutina, por conocer nueva gente, por relacionarte. Nunca sabes quién puedes conocer y lo que te puede aportar, ¿no? Pero es una forma de incorporar nuevas rutinas y la búsqueda de empleo, lo ha dicho Paola, no solo es inscribirte a ofertas de empleo, es actualizarte, conocer gente, proponer, ir a charlas. Nunca sabes dónde puede llegar la oportunidad. Y si tú la detectas, inténtala, porque nunca sabes de qué manera te puede llegar una propuesta laboral o un nuevo proyecto. Pues, claro, nos pensamos que va a ser en forma de llamada o porque nos hemos inscrito en un portal de empleo. Seguro que alguno de vosotros o de vosotras nos puede contar anécdotas de lo más curiosas de cómo ha conseguido una entrevista de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas veces que nos idealizamos, ¿no? Que pensamos que todo va a ser perfecto. Y claro, nuestra cabeza es perfecto, pero es que ¿qué es perfección? Porque al final yo siempre lo digo, mejor hecho que no hacerlo porque tienes miedo a que lo critiquen, ¿no? Es como esta gente que critica lo que hacen los demás. A mí me fastidia mucho cuando estoy en foros, en grupos, para aportar nuevas ideas, que están los típicos o las típicas que critican las ideas de los otros, ¿vale? Le digo, muy bien, mi idea no te gusta, ¿qué propones tú para mejorarla? Claro, sé que suelen quedar callados o calladas, claro. A ver, está muy fácil boicotear al otro, pero ¿qué puedes aportar tú, no? Porque, claro, el folio en blanco nos duele a todos o nos cuesta a todos. Entonces, yo creo que al final tenemos que sumar en vez de restar, ¿no? Pues bueno, no sé cómo ves esto, Paola, o qué recomendación darías, o por dónde empezarías tú para las personas que tienen que adaptarse o flexibilizarse, asumiendo que cambiar es difícil, ¿eh? Para mí, para ti, para todo el mundo. Sí, a ver, estamos hablando aquí ahora de la adaptabilidad y parece que es hacer así y ya estamos adaptados a nuevas cosas. Obviamente, esto es un proceso largo, que hay que tomar conciencia, que también puede ser duro, pero es que al final o te adaptas o quedas desfasado. Es que tampoco queda mucha más alternativa. Eso es así. Es que... Claro. Y aparte de lo que dices tú, Paola, los estudios más recientes de gente que estudia estas cosas dicen que para cambiar un hábito necesitas mínimo 21 días. Efectivamente. Que puede ser más o menos. Yo creo que es más, ¿eh? Porque, sí, claro, siempre vas a volver a lo de antes. Siempre. Entonces tienes que volverlo a integrarlo, resetearte, sacar eso que ya no te aporta y utilizarlo. Pero claro, tiene que ser una constancia habitual en el tiempo y te vas a tener que obligar porque yo lo digo, ¿no? Hace un tiempo dije, venga, Juan, tengo que ir cuando voy a casa de mis padres o a casa de alguien que conozco, digo, voy a ir por un camino diferente. Y me focalicé en eso. A los 5 minutos dejé de focalizarme y mi cuerpo y mi cabeza me había vuelto a llevar al camino de siempre. Y estamos hablando de cambiar una cosa que es nimia. Pues imagínate algo mucho más arraigado, integrado en ti. Y claro, y luego también una cosa que veo yo en la falta de adaptabilidad es que nos creemos con las verdades absolutas. Cada persona es un mundo y tu forma de ver el mundo no tiene por qué ser la correcta o la adecuada. Es la que tú has visto por tu vivencia, por tu arraigo familiar, en lo que te has criado, pero eso no significa que sea lo único bueno. La vida es diversa y yo os animo a que también te puedas relacionar con personas muy diferentes a ti, porque esto te va a ayudar a crecer profesionalmente. Yo, por ejemplo, soy una persona muy organizada y al principio cuando me tocó colaborar con gente desorganizada, bueno, pues eso me hacía saltar por los aires, porque claro, igual que para una persona desorganizada trabajar con alguien organizado. Entonces yo creo que va bien porque también aprendes cosas de esta gente, ¿no? Por ejemplo, cuando surge un imprevisto, pues una persona desorganizada lo sabe manejar muy rápido, una persona organizada te cuesta más. Por lo tanto, no nos pensemos que la única forma de vivir o de ver el mundo es la nuestra, la correcta, porque esto a veces hace que seamos inflexibles, que seamos cabezotas y que nos creamos con la verdad absoluta, porque todos en el fondo somos orgullosos y orgullosas. Y nos cuesta reconocer las cosas, pedir perdón y nunca vamos a tener razón. Y si lo sabes,
reconócelo, ¿no? ¿Cuántas veces te has enfadado por cosas en el entorno profesional? Ya no voy a entrar en el entorno familiar. Por cosas que luego hemos hecho de un granito una gran bola de nieve o de lluvia que no te ha aportado absolutamente nada. Entonces, bueno, lógicamente tenemos que ser positivos, pero salir de ahí, ¿no? De esa adaptabilidad y de esas rutinas. Y luego también, muy importante, en tu proceso de búsqueda, todo a lo que le dedicas tiempo es importante, porque yo creo que esto también es importante. Vivimos en un mundo en el que todos estamos ocupadísimos, Sí. pero todo lo que haces te aporta y te ayuda a lo que quieres conseguir. Porque hay veces que tienes que decir a cosas que no y enfocarte en otras que sería lo que tendrías que dedicar el tiempo. Porque claro, nos llenamos la agenda de cosas para no pensar muchas veces. Y yo creo que esto es importante también replanteártelo, ¿no? A mí en un momento dado en mi vida me pasó. Estaba llenísimo de cosas, de proyectos, de actividades y dije, pero Juan, es que la mitad de las cosas no te están aportando absolutamente nada. Entonces, aquello que no te apetezca, déjalo de hacer y ponte a otras cosas. O a veces nos comprometemos en cosas que sabemos que no vamos a tener tiempo. Entonces, ¿para qué has dicho que sí? Di que no. Claro, porque al final tú mismo tienes que saber qué es lo importante para ti. Que yo creo que esto también a veces nos dejamos influir demasiado por los demás, por el entorno. Vale, está bien opinar, pero ¿qué crees que es lo que tú necesitas? Aunque tu entorno no lo comprenda, porque a veces no vas a tener el apoyo de la familia, de los amigos, y eso no quiere decir que no te quieran, pero las decisiones las tienes que tomar tú, porque a veces como que somos actores o actrices secundarias y tenemos que ser los protagonistas de nuestro proceso. No sé qué opinas de esto, Paola. Juan, estás diciendo competencias de manera indirecta que son claves tanto en la búsqueda de empleo como si estamos trabajando en la vida propia. Escucha activa, que lo ha dicho antes Silvia Lacruz. O sea, hay que saber, cuando estás diciendo tú, Juan, que no tenemos la verdad absoluta, nuestro punto de vista, etcétera, por eso hay que practicar la escucha activa para conocer la opinión de las otras personas, ponernos en su voz, la postura, la empatía que tanto se habla y que a veces tampoco se practica, ¿vale? El creer en ti, la autoconfianza, que mañana Lara Vidal nos vendrá a hablar de la autoconfianza, es fundamental también en la búsqueda activa de empleo. ¿Por qué? Y porque yo también lo he vivido en mis carnés, os entiendo perfectamente. Cuando llevas ya varios meses en búsqueda activa de empleo, que te van a decir, pero aún estás buscando trabajo, pues es que esto lo estás haciendo mal, pues es que esto no lo tienes que hacer así, pues has hablado con fulanito, que te olvides, que tú a lo tuyo, ¿vale? Tú céntrate en lo tuyo, confía en ti. Puedes escuchar lo que te dicen y es verdad lo que comenta Juan, hacer un análisis de si verdaderamente todo el esfuerzo que estás haciendo es el que verdaderamente necesitas, o es que te cuesta decir que no. Otra competencia, nos cuesta decir que no a veces, pues porque por la imagen que podemos darle a la otra persona, o porque nos cuesta decir que no. Así de claro, ¿sabes? En plan de, oye, tienes que ir a comprar el pan. Y a lo mejor no te apetece ir a comprar el pan, pues di que no. Pues no quiero ir a comprar el pan. Puedes ir tú, por favor, y ya está. Pero a veces, sí, ya voy. O en el ámbito laboral, oye, tienes que hacer este trabajo y tú a lo mejor no dices que no, pero es que tienes otras cosas más urgentes que sí que dependen de tu puesto de trabajo y no te atreves a decir que no, pero yo no te digo que digas un no, en plan de, oye, pues no, sino que lo argumentes, oye, mira, en estos momentos no puedo hacer esta tarea, ¿por qué? O sea, es importante siempre el por qué, ¿vale? Entonces, estas competencias que mirar en poco rato, si hemos sacado la escucha activa, la comunicación, el saber decir que no, confiar en nosotros mismos, la empatía, son competencias prioritarias tanto en la búsqueda activa de empleo como personas que estamos trabajando, incluso también pues, los orientadores laborales, las personas que están haciendo reclutamiento, etcétera. O sea, a veces yo también he hecho en falta, Juan, que vamos a 1000 por hora
que nos falta esa empatía y sabernos poner en la postura de la persona. Es decir, buscar trabajo es muy duro, porque es muy duro. Y es una situación jodida, perdonad por la palabra, pero es así, ¿vale? Porque a nadie le gusta estar desempleado. Entonces, que te vengan diciendo, pues es que chico aún estás en paro, pues es que esto lo haces mal, o que las empresas a veces no tengan ese tacto de atender a esa persona que ya se está comiendo su orgullo de ir a pedir trabajo, porque al final lo que dices tú es todo orgullo, ¿sabes? Y qué importante es esto que comentas, Paola. A veces los humanos nos comportamos como máquinas y las máquinas a veces tienen más humanidad que las personas. No olvidemos nunca de dar una ayuda a esas personas que están en proceso de búsqueda, aunque no sean las que encajen, ¿no? No olvidar que tratamos con personas y que nosotros también en un momento dado pueden variar nuestras circunstancias y cambiar, ¿no? Y luego quédate, que es muy importante, yo creo lo que decía Paola, quédate con el feedback constructivo, no con el destructivo. Aquel que no te aporte nada y que te critique sin más, olvídate. Esa gente no te aprecia, no te valora y quédate con aquel que te ayude a cambiar. Por eso es importante que cuando te dicen que no, preguntes también qué puedes mejorar, ¿no? Porque hay gente que sí que te dedica ese minuto y te da información relevante para que tú puedas mejorar o adaptar ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que quedarse siempre con lo positivo y lo interesante. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna reflexión. Aprovechad para preguntarnos sobre este tema, porque vamos ya justitos de tiempo, pero bueno, sí que habría tiempo para alguna pregunta, ¿no? No muchas, pero sí que, porque ya estamos llegando al tiempo para la última charla, entonces, bueno, sí que sería bueno, ¿no? El daros esa posibilidad, ¿no? De que podáis preguntar o que podáis comentar alguna cosa. Bueno, ha habido una persona, Pilar Rojo, que ha dejado una herramienta muy interesante, que es una de un buscador de cursos de competencias digitales en Aragón, que se ha diseñado dentro del proyecto colaborativo gratuito sin ánimo de lucro, Sumando Empleo Aragón. Ha dejado ahí el enlace, ¿no? Bueno, pues es interesante. ¿Cuántos recursos hay por ahí que no se conocen? Entonces, investigar, ¿no? Porque a veces Internet tiene un montón de opciones para poder profundizar, ¿no? Que hace años no había esa posibilidad de recursos. Podríamos dar aquí 8.000 recursos, pero lógicamente no es una charla de recursos y tenemos que seguir con las jornadas. Los recursos de la charla vienen mañana con Rebeca. Eso es. Entonces, bueno, no sé si queréis comentar o decir algo. Yo muy de acuerdo con todo lo que has comentado, Paola. Creo que es muy importante, ¿no? El enfatizar en esto, en esa actitud, en esas ganas, en esa actualización, en ese aprendizaje, sin olvidarnos de las dificultades que conlleva, ¿eh? Porque la palabra cambio es trabajo interno y eso nos cuesta. Sí, es duro. Porque cuidado con el yo soy así, que esto lo hemos dicho todos, porque esa es la principal resistencia al cambio y lo más fácil de decir, ¿no? Me cuesta cambiar a mí, a Paola y a todo el mundo, ¿no? Y el que me diga lo contrario, pues... Por ejemplo, Pablo pregunta, mi pregunta es, hoy en día, ¿existe ChatGPT? ¿Es una herramienta buena o mala para el empleo? A ver, es buena, pero si la sabes utilizar, ¿no? Por ejemplo, para la búsqueda de empleo, pues oye, si tú te vas a presentar a puestos de técnico comercial o de camarero o de dependiente, pregúntale a ChatGPT qué es lo que más se valora, que puedas meter la descripción del puesto y que te pueda, a partir de esas funciones, decir preguntas que te van a preguntar en esa entrevista de trabajo. O sea, que al final... es importante según lo que le preguntes, ¿no? Entonces yo creo que es importante saberle preguntar bien o poderle meter párrafos de tu currículum y preguntarle cómo redactarías eso de otra forma para que sea más enfocado a logros o sea más atractivo. O si tú eres un reclutador o una reclutadora y necesitas incorporar técnicos comerciales, que le puedas indicar qué tipo de preguntas o cómo puedes redactar la oferta más atractiva para el candidato o candidata que quieres atraer. Entonces al final es cuestión de hacer pruebas, ¿no? Pero esa herramienta no es para poner tu CV, no, pero sí que le puedes poner partes del currículum y decir, oye, para este puesto al que quiero optar de técnico comercial, ¿cómo me redactarías las funciones de otra forma a cómo lo he puesto? Porque tú le puedes introducir el texto y la pregunta que quieras, ¿de acuerdo? Entonces, os animo a que la podáis probar. Yo estoy haciendo indagaciones con ella y si sabes preguntarle bien, es útil para el proceso de búsqueda de oportunidades. ¿No hay más preguntas? Vale, bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Esperamos que haya sido interesante y bueno, continuamos adelante, ¿no? Entramos en la última charla del día. Voy a ir presentando a la ponente, que no sé si está ya por ahí, no sé si está ya María Luisa Cobian. Bueno, ella es coach de carrera, experta en búsqueda de empleo y marca profesional.
es fundadora de Zumo de Empleo y de Job Academy desde 2010 y 2012 respectivamente. Previamente ocupó puestos directivos en el área de recursos humanos y de operaciones en diversas multinacionales. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Dirección de Marketing y Dirección de Comunicación por el Instituto de Directivos de Empresa. Y bueno, me conozco a María Luisa desde hace muchísimos años, que al que la sigue la consigue, porque yo la he intentado traer para muchísimas cosas aquí en Zaragoza y se me había resistido y por fin puedo decir que lo he conseguido, que está en estas jornadas, que nos va a hablar de las reglas del juego del mercado laboral. Porque claro, el mercado laboral ni es justo ni injusto, tiene unas reglas que nos puede gustar más o menos y las tienes que saber cómo funcionan los entresijos del mercado laboral de las empresas para entender determinadas cosas, ¿no? Porque las empresas son entidades muchas veces con ánimo de lucro, se toman decisiones injustas en ocasiones y a veces no se elige a la persona que mejor encaje, sino a la que mejor se ha sabido vender, la que mejor ha sabido contar, que hay una amalgama de cosas que, claro, que muchas veces nos pensamos que es algo contra nuestra persona. Y no, porque de media el reclutador o la reclutadora dedica 7 segundos como máximo a analizar tu currículum, que eso no es nada. Entonces, bueno, por supuesto, de este tema os va a hablar María Luisa Cobian, a la que ya tengo aquí, y te agradezco muchísimo el estar con nosotros en estas jornadas. Y bueno, pues cuando quieras, María Luisa, todo tuyo. Ay, Juan, no me digas que te llevo haciendo la cobra un montón de años. De verdad que sí, nos conocemos desde hace un montón de tiempo, te aprecio, te admiro, pues somos de los del principio, ¿verdad? Somos de ese grupillo que llevamos muchos años. Y sí, nos hemos ido cruzando, pero al final no hemos acabado haciendo nada juntos. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Bueno, me da hasta pena ponerme a hablar porque es que me ha gustado tanto vuestra charla, porque me he conectado hace un rato y estaba yo aquí fascinada con vosotros. Además, de verdad, Juan y Paola, lo que me ha parecido espectacular, que seguro que está de acuerdo todo el mundo que esté aquí escuchando, es que es totalmente como si estuviéramos en el salón de casa, charlando, de verdad, charlando entre amigos, o sea, esa cercanía, esa energía vuestra, o sea, me ha parecido espectacular porque realmente se nota las ganas que tenéis de ayudar, el cariño que le ponéis, o sea, cómo estáis animando, en serio, como si fuéramos amigos que estuviéramos aquí tomándonos algo en el salón de casa. De verdad que me da pena ponerme a hablar yo, ¿eh? Pues nada, todo tuyo. Nada, que te estamos esperando, María Luisa, no te preocupes. Oye, 1.000.000 de gracias, de verdad, muchísimas gracias. Honradísima de estar aquí con vosotros. Gracias, Juan, gracias, Paola, por invitarme y efectivamente no ha surgido antes, pero en esta ocasión tengo la oportunidad de poder contaros algo. No voy a contar más de mí porque ya Juan ha hecho ahí una explicación extensísima, me daba hasta corte, pero bueno, al final el resultado es que yo llevo ya 13 años, que se dice pronto, dedicada, como me gusta decir a mí, en cuerpo y alma a acompañar, a ayudar a los profesionales a conseguir el trabajo, siempre digo yo, que mejor encaje con ellos y les dé las satisfacciones que buscan. Esto para mí es pilar fundamental en el trabajo que yo hago. Bueno, todo ha ido evolucionando, todo el mercado ha ido evolucionando en estos años, pero la realidad es que hay una serie de cosas que no cambian. Hay cosas que se han dificultado o que han empeorado, pero fijaos que estaba escuchando lo que contaban Juan y Paola y realmente hay algo que es fundamental y está un poco basado en lo que os quería contar. En fin, no tengo, ojalá tuviera muchísimo tiempo para daros una imagen mucho más completa. He seleccionado las claves que yo creo que más os pueden ayudar. Yo soy doña contextualizar. A mí lo que me gusta muchísimo es dar un paso atrás y ver las cosas en contexto, ¿no? Lo que decían ellos... Ay, es que es una palabra que está como ya tan usada, tan manipulada, como tan manoseada, que es el tema de la actitud. La actitud, la mentalidad, es que realmente marcan un antes y un después en la forma de buscar trabajo, porque la realidad es que efectivamente las cosas están achuchadas, hay mucha competitividad, en el fondo todos tenemos, bueno, pues parecida formación y parecidas competencias y
lo que marca la diferencia, como de verdad confirmo, como os decían ellos, muchísimas veces, no es ser quien mejor sabe hacer las cosas, es ser quien tiene la actitud, la disposición, la mentalidad y, bueno, también saber contar las cosas de una manera distinta. Entonces, en este rato, ¿yo qué es lo que quiero? Este ratito que vamos a pasar juntos, creo que tengo hasta y media y hay que dejar algo de tiempo para preguntas. Bueno, yo voy a intentar contaros todo lo que pueda, ¿vale? En este ratito, yo lo que quiero es, como decías, daros una visión, dar como un paso atrás y daros un poco una visión para que tengáis esta idea, que os sirva. Siempre busco daros formas distintas de ver las cosas o de veros a vosotros mismos. Es que hay veces que la clave es cómo nos vemos a nosotros mismos en lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahora os voy a contar, desde el tratar de trabajar nuestro poder personal. Me hace gracia porque muchas de las cosas que estaban contando ellos, ya vais a ver que conectan, o sea, estamos súper alineados. La verdad es que tenemos una idea, pues se nota que llevamos tiempo trabajando en esto, una idea súper parecida a cómo funcionan las cosas y voy a conectar con muchas de las cosas que se han ido comentando ellos, ¿no? Me las he ido apuntando, incluso hasta el tema del tiramisú, que me ha hecho mucha gracia. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que nos pasará a todos los ponentes, ¿no? Que es que es un reto complejo tratar de dar recomendaciones que os puedan servir a todos, ¿no? Porque al final, bueno, pues incluso en esta charla pues hay una gran diversidad de personas y siempre que se habla en general, pues la realidad es que siempre va a haber excepciones, habrá aspectos que encajarán más con unas personas o con otras, pero bueno, espero que todos aprendáis y que os llevéis valor de este rato que vamos a pasar juntos. Entonces, os voy a comentar cómo funciona el mercado ahora, pero como os decía, también quiero verlo muy desde el punto de vista vuestro. O sea, no solo el mercado, sino cómo interactuáis vosotros con el mercado. Porque es verdad que ahora mismo pues, es normal, o sea, tener mucho miedo en el cuerpo, nos meten y lo vemos, el miedo en el cuerpo, porque parece que como que estamos viviendo la tormenta perfecta, ¿no? O sea, crisis, despidos masivos. O sea, yo constantemente estoy viendo noticias, además de grandes empresas que afectan a miles de personas que se están yendo a la calle. La competitividad que decíamos y la globalización, que es una de las dificultades mayores con las que nos encontramos. Y es que suena un poco abuela lo de decir, es que en mi época las cosas eran distintas, pero es que efectivamente es mejor, es así. Cuando yo buscaba trabajo en su momento, había posibilidades de diferenciarnos unos de otros. Bueno, pues porque no todo el mundo tenía titulaciones superiores o después no todo el mundo se podía permitir hacer un máster o luego vinieron los MBAs, etcétera. Pero había formas de diferenciarnos. Para mí una de las cosas que me marcó bastante la diferencia es que yo soy bilingüe. Yo me he educado en un colegio inglés y el hecho de yo ser bilingüe para mí fue una diferencia enorme. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos enfrentamos que ahora mismo pues estamos todos bastante igualados y eso es complicado. Pero fijaos, para mí lo importante es que independientemente de cómo estén las cosas, independientemente de esa tormenta perfecta, cada uno de nosotros tenemos que centrarnos en aquello que está en nuestra mano, en lo que está bajo nuestro control, que es lo que hacemos, cómo pensamos y cómo podemos influir en otros para poder avanzar. Y centrarnos en nuestro poder personal, que yo lo llamo nuestro poder personal, sean las circunstancias externas que sean, es lo que nos va a permitir seguir avanzando, seguir moviéndonos y no quedarnos bloqueados. Entonces, nos sentimos, ¿por qué hablo de poder personal? Nos sentimos, y es normal, porque tal y como están montados los procesos de selección, nos sentimos las víctimas del proceso. Al final somos, ¿no?, como los corderillos que vamos al matadero. Y esa actitud, esa forma de ver las cosas que muchas veces nos impide mirar más allá de lo que pone en las ofertas, nos impide acercarnos a determinadas personas, literalmente como se estaban diciendo, ¿no? Oye, yo tengo mucho valor que aportar, cada uno de vosotros tenéis mucho valor que aportar,
tenéis un tesoro para cualquier empresa y es, tenéis la capacidad de solucionar problemas o satisfacer necesidades que la empresa necesita. Y eso es un valor muy importante. Entonces, poder moveros desde el poder personal es algo fundamental para empezar a acceder a oportunidades, más que esa actitud que indudablemente cuando nos sentimos víctimas del proceso, nadie nos hace caso, nos dicen que no, a los 5 minutos han rechazado nuestro currículum. Eso nos hace que tengamos una actitud más, bueno, pues pasivo-agresiva, ¿no? O sea, pasiva porque no me atrevo a hacer nada y agresiva porque me cabreo, porque no me están saliendo las cosas, ¿no? Entonces, es posible desarrollar una actitud, una mentalidad, un poder personal y nuestra capacidad de estar preparados para hacer los cambios laborales. No digo que sea fácil, ni digo que sea rápido, como decían, efectivamente, paciencia es importante, pero sí que en realidad es simple. Si es que consiste en conocer, como digo, una serie de reglas del juego y seguir esas reglas. Depende, implica dos cosas que justo las han mencionado, o sea que no voy a entrar mucho, pero una de ellas es la que yo decía que estaban comentando, que es la actualización y la relevancia en nuestra profesión. Eso es fundamental. O sea, para poder mantenernos dentro del juego del mercado laboral, esta primera parte es fundamental y es cuanto más actualizados nos mantengamos, que de nuevo no necesariamente significa hacer un máster, un MBA. Hay muchas maneras en este momento que hay tantísima formación no reglada, pero que nos está dando las competencias y el conocimiento casi igual, es que es casi un pecado no mantenerse actualizado, ¿no? Cuanto más actualizados nos mantenemos y nos dediquemos, que es otra cosa importante, a una profesión que sea relevante, que siga habiendo demanda en el sector, mejor. Esto lo comento porque es que además es que recientemente he sido justo este fin de semana y yo tenía la oportunidad de charlar con una persona que conocía brevemente y me decía, me han echado. Yo soy técnico contable y la empresa en la que está, una gran empresa, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, pues toda la parte de introducción de números, de revisión de números, es que lo hace ya, está ya automatizado. Y él me decía, bueno, pues lo que voy a hacer es buscar, seguir haciendo lo mismo en otra empresa. Y claro, yo le planteaba, oye, y a lo mejor no es el momento de empezar a pensar de qué manera puedes reciclar un poco esto porque ya es como, ya te han dado un toque de atención y es que tu trabajo en concreto está perdiendo importancia en las empresas, ¿no? Entonces, actualización y relevancia. Es muy importante estar siempre pendientes o no estar siempre pendientes, pero buscar la información, decir, oye, es que a lo mejor estoy empeñándome en seguir haciendo esto y es que puede que haya cada vez menos demanda. ¿Cómo puedo girar, optimizar, darle una vuelta de tuerca a lo que sé, ¿no? Y dentro del tema de la actualización y la relevancia, conectando con la actitud que os decía al principio, es que me acaba de venir un ejemplo que no quiero que se me olvide que os voy a dar. Es que actitud y relevancia básicamente es saber hacer el trabajo, saber hacer muy bien el trabajo, estar al día, estar actualizado y motivado para hacer el trabajo. En esa motivación para hacer el trabajo, que ojo, pensamos que cuando vamos a las entrevistas o incluso cuando mandamos un currículum hay algo energético, la física cuántica explica esto, hay algo energético y es que cuando estamos desde la falta total de energía, de motivación, de ganas, bueno, voy a mandar este currículum por mandarlo, aunque me imagino que tampoco me van a llamar de hay algo energético que se mueve ahí. Y entonces esa motivación es tan importante. Yo no, ni una ni dos veces, yo he estado durante tiempo, fui directora de recursos humanos, he hecho muchísima selección como directora y antes. Más de una vez he elegido no a la persona que estaba mejor cualificada para el puesto, sino a la persona que es que le salían por los poros las ganas, la motivación, la conexión que tenía. Es que yo
O sea, venían, me acuerdo además del caso de un becario, que es que estaba con unas ganas de aprender, tenía una actitud con todo el mundo, desde la chica de la entrada, cómo habló con ella. O sea, nos pareció una persona que podía aportar tanta energía y tanta positividad que es que tuvimos que contratarle. Y no era ni mucho menos el que estaba mal preparado para nada, ¿no? Entonces, vale, eso, no voy a seguir porque ya os han contado un montón de cosas. Voy avanzando. Y segundo, os decía, ¿qué es lo que hay que hacer? Por una parte, actualizado y relevante. Y segundo, saber cómo conseguir el trabajo. O sea, vale, yo sé hacer el trabajo, sé muy bien hacer el trabajo, estoy muy motivado para hacer el trabajo, ahora que alguien me cuente cómo lo consigo, básicamente, ¿no? Entonces, de nuevo, conseguir un trabajo en este momento va mucho más allá de contestar a las ofertas online. También, como os decían, es mucho más que mando currículum, mando currículum, mando currículum, mando currículum. Sí, frase también muy usada, si seguimos haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes, no me sale la palabra. Haciendo siempre lo mismo, conseguimos siempre los mismos resultados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces es cierto que no para todos los puestos y que muchas veces lo que nos pasa es que no sé cómo más moverme. Que hay por debajo del no sé cómo hacer las cosas, como os decía, muchas veces lo que hay son miedos. No es no sé, es no me atrevo. Es esta es zona de confort, esto es lo que yo conozco, esto es lo que hace todo el mundo. No quiero salir de aquí. Pero en realidad, creo que Paula lo decía, estoy recordando, en el fondo es que, y esto es algo que digo yo siempre, es que en este momento es igual de difícil, uno, conseguir un trabajo que te gusta que uno que no te gusta. Que te descarten siguiendo un camino que el otro camino. O sea, digamos que una vez que se nos ha puesto todo igual de difícil, ¿por qué no vamos a probar, a arriesgar, a intentarlo, a ir a por lo que más nos apetece, a ir a por lo que más nos motiva? Es que no hay ninguna razón para no hacerlo. De hecho, en el momento en el que ya estamos sin trabajo, ya partimos de estoy en casa, es como el no ya lo tengo. Ahora voy a ver qué tengo que hacer para conseguir ese sí. Vale, entonces me voy a centrar en esta segunda parte y es ¿cómo lo hacemos? Hay gente, me hace gracia, que compara buscar trabajo con buscar pareja. Bueno, pues se utilizan mucho estos sinónimos y tal, que le da como un aire romántico que yo creo que no tiene nada que ver con el proceso, la verdad. O sea, yo nunca he utilizado ese tipo de comparaciones porque, hombre, sí, nos podemos llegar a enamorar de lo que hacemos. Yo estoy totalmente enamorada de mi trabajo, por supuesto que sí. Pero no, normalmente no vamos a buscar el amor profesional a priori. Y además es que tampoco es el mejor criterio de decir, voy a buscar mi pasión en el trabajo. Eso sería otro tema que podríamos debatir otro día porque es un tema fascinante. Lo que vamos buscando tiene que cubrir 5 condiciones. Vamos buscando el entorno adecuado en el que durante un periodo de nuestra vida profesional, ojo, un periodo, que todos los trabajos son temporales. No pasa nada, todo en esta vida es temporal, como decía Pablo, menos la muerte. Hay uno que decía menos la muerte y los impuestos, casi. Pero es verdad, todo. Entonces, el entorno adecuado durante un periodo de nuestra vida profesional, donde podamos aplicar lo que mejor se nos da a hacer, para lograr los mejores resultados para la empresa y el mayor crecimiento para nosotros. Eso literalmente es el trabajo perfecto. Y así planteado, si lo pensáis, para mí, que se parece mucho más a un contrato de compraventa, o como digo yo, un contrato de alquiler, que a una pareja. Fijaos, durante un periodo concreto de tiempo, la empresa que tiene un problema o necesidad que solucionar, me va a dar a mí, que soy el profesional que sabe solucionar ese problema o necesidad, un entorno, unas circunstancias en el que yo voy a aportar lo que mejor sé hacer para lograr resultados para ti, empresa, y crecimiento para mí.
en forma de dinero, económica y de crecimiento profesional. Entonces, si os fijáis, esto es súper objetivo y es súper pragmático. Tengamos la posición que tengamos, ver las cosas de esta manera tan objetiva nos ayuda a hacer un cambio de mentalidad, porque es fundamental en este momento para poder salir al mercado con ese poder personal, con esa actitud, con esa seguridad, dejar de vernos como un mero empleado que va pidiendo trabajo como el que pide limosna y empezar a ver el proceso como lo que es. Oye, es que eso es un intercambio de valor que a mí me ayuda a entender mi rol, a perseguir lo que quiero y a demandar lo que merezco. Porque no porque estemos más necesitados o porque llevemos más tiempo, tenemos que aguantar cualquier tipo de condiciones. Es verdad, lo primero es poder pagar facturas, por supuesto que sí, pero dentro de un rango de condiciones hay que, y ahora os voy a explicar cómo, hay que ver qué es lo que supone ese intercambio de valor. Porque en ese intercambio de valor ambas partes tienen que ganar, ¿eh? Y os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo que es irnos a comprar un coche. Vamos a ser ambiciosos y quién sabe, a lo mejor manifestamos aquí colectivamente un coche. Vámonos a comprar un coche, ¿vale? Que a lo mejor se manifiesta. Entonces, qué ilusión, qué momentazo, he conseguido ahorrar, he conseguido vender el coche antiguo, he calculado lo que puedo financiar, es una inversión importante, hay mucho que pensar. Y vas al concesionario, un multimarca que tiene decenas y decenas de coches. Pero tú tienes clarísimo el coche que quieres. Lo he mirado, la verdad es que me encantan los coches. He mirado un ejemplo que me parecía muy mono, que es un Mazda 2 híbrido, que cuesta una pasta, por cierto, ¿eh? Pero bueno, ya que hemos dicho, vamos a ser ambiciosos, chicos, a lo mejor manifestamos el coche, o sea, que mejor, ¿eh? Un Mazda 2 híbrido que cuesta como 23 o 24.000 euros. Agárrate, pero bueno. Entonces, es justo lo que encaja con lo que quieres, el tamaño que quieres, es el máximo que puedes pagar después de mucho esfuerzo, ¿vale? Y además sabes que lo quieres rojo con el interior negro, lo tienes clarísimo. Llegas al concesionario y te dicen, pues mira, por ese precio, por ese presupuesto que tienes, te puedo ofrecer un Skoda Kamiq que tiene 150 caballos. Dices, no, pero espera, es que yo quiero un híbrido, me estás ofreciendo un gasolina. Bueno, vale, pero espera, es que tengo este otro que es híbrido, cuesta un poco más caro, pero es que a cambio es un 7 plazas. Ya bueno, pero es que nosotros somos dos, queremos un coche más pequeño y el presupuesto que tengo es que es el que tengo. ¿Y si te ofrezco un Audi de segunda mano que nos acaba de llegar, es un chollo plateado? No, mira, vamos a ver. Es que a mí eso me da igual. Es que me estás ofreciendo cosas que no quiero. Que todos esos coches son fantásticos. Lo que pasa es que no son justo lo que yo busco. Yo quiero un tamaño concreto, un motor concreto, un acabado concreto y un color concreto, que es el que me gusta. Entonces, a ver si me pilláis el ejemplo que he hecho. A que cuando quieres algo y sabes exactamente lo que quieres, buscas y buscas y buscas hasta que encuentras. Y que te ofrezcan alternativas que no son lo que quieres, pues es que no te valen. Hombre, a ver, si se parece muchísimo y hay algún detalle en el que puedes ser flexible, por supuesto, pero básicamente lo que estás buscando es lo que quieres comprar. Pues este ejemplo tan simple, si lo aplicamos a la selección y para empezar a cómo nos estamos presentando nosotros a las ofertas, a qué ofertas nos estamos presentando y qué estamos diciendo nosotros mismos, o sea, lo acabo de soltar, plin, 3 cosas que hay que pensar, pero como lo que quiero es ver las cosas desde nuestro poder personal, ahora no voy a ponerme a deciros, pues eso, lo que decía, es que no se está presentando bien. Yo no quiero ver esa parte, lo que quiero es de qué manera podemos aumentar nuestra seguridad. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque la primera regla que debéis tener en cuenta es que no encajáis en todas las ofertas.
no sois el coche a lo mejor del color exacto, de la tapicería exacta o de la potencia exacta o del maletero exacto para muchas de las ofertas a las que os estáis postulando. Entonces, puede que penséis, hijos, si es que yo soy un coche híbrido, ¿qué es lo que piden? Si yo tengo el tamaño que buscan. Pero hay detalles detrás de una oferta de empleo que no te cuentan. Hay detalles que tú no puedes saber. ¿Y a qué voy con esto? A que entendáis que no pasa nada. Que es que así es como funciona todo lo que compramos. Un proceso de selección es un proceso de compra. Y cuando tú entras a un concesionario y eliges un coche y no eliges los demás, que son prácticamente iguales, no estás diciendo, es que estos coches no valen. No estás diciendo, estos coches no los va a querer comprar nadie. Porque es que como son grises, nadie los va a querer comprar. Simplemente para esa persona que ha entrado a comprar el coche que quiere, sus circunstancias y sus necesidades son las que marcan el coche que busca en ese momento. Ojo, que también puede pasar, que ha pasado más de una vez, que esa persona a lo mejor llega y se compra ese Mazda 2 y una semana después, ¿de qué se dan cuenta? Que están esperando un hijo y dice, pues en este cochecito que me acaban de comprar, en el que yo me había empeñado, resulta que no cabemos. Voy a volver al concesionario y me voy a comprar ese de 7 plazas que me dijeron, y el de 7 plazas eres tú. Resulta que 15 días después tú eres exactamente lo que encajas con lo que quiere. Espero que estéis entendiendo esta mezcla que estoy haciendo de coches y de oferta de trabajo. Lo que quiero que entendáis es que, como os decían, buscar trabajo es un proceso complejo. Para mí la parte más complicada es sostenernos emocionalmente, porque efectivamente significa que estamos saliendo al mercado a que un montón de gente que no conocemos de nada nos juzgue, nos evalúe y nos rechace. Y muchas veces lo que nos impide arriesgarnos, ir más allá, intentar contactar con más gente, ir a más foros, es el miedo que nos genera todo ese rechazo. Empezamos a sacar conclusiones y a decir, el problema seré yo, será que es que soy demasiado mayor, demasiado joven, que me falta esta formación y tal. Pues pensad en el ejemplo del coche. No pasa nada. Que elijan este coche no significa que el resto del coche seamos demasiado mayores, nos falte esto. Significa que es que no hemos encajado exactamente con lo que busca esta persona, pero nuestro valor sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el problema realmente? El problema no es que no valgamos, que no sepamos y tal. Es un problema de encaje. Nada más. No se ha dado el encaje perfecto que ambas partes necesitan que se dé. Entonces, las negativas no dicen nada ni de vuestro valor ni de la capacidad de encontrar el sitio perfecto. ¿Vale? Esto es lo primero que os decía. Segundo, donde haces el trabajo es casi más importante que el trabajo en sí mismo. Esto lo digo siempre y esto lo digo para todos los niveles. Como decía, hay momentos en los que nos podemos permitir ser más selectivos y momentos en los que menos, pero es algo que tenemos que mantener en la cabeza. Vamos a ver, a la hora de presentarnos al mercado, siempre lo más importante es partir de conocer muy bien nuestro talento, ¿vale? Porque al final eso es lo que estamos ofreciendo, es qué es lo que sé hacer mejor o distinto que los demás, qué es lo que se me da mejor, qué es lo que me permite conseguir resultados. Porque al final los resultados que podemos conseguir para la empresa, lo que podemos hacer para ellos, es para lo que nos pagan, ¿no? Entonces, nos vale tener muy claro, vale, qué es lo que hago mejor, cómo consigo resultados y qué resultados son los que consigo yo para la empresa, ¿no? Porque nos contratan no por lo que sabemos, no porque lo sabemos hacer, sino por lo que conseguimos, por lo que logramos con lo que sabemos hacer. Eso es lo que está buscando la empresa, ¿no? Así es como vais a saber qué es lo que os hace valiosos a vosotros para la empresa. Pero como en toda venta, que yo os digo, en realidad lo que estáis haciendo, bueno, el mercado laboral es un mercado de compra-venta y lo que se está produciendo es un intercambio de valor que es una compra-venta. O vamos a decirnos que os compren, es que os alquilan las neuronas o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Más que comprar, vamos a decir vender. Entonces, en una compra-venta
hay dos partes que tienen intereses y expectativas. La empresa tiene unos intereses y unas expectativas. Quiere unos resultados. Quiere contratar a la persona que mejor pueda hacer el trabajo. Pero tú también tienes los tuyos. Y no hablo, sí, están las condiciones concretas que son lo más acuciante, es cuánto voy a cobrar, cuántas horas voy a tener que hacer, qué horario, etc. Pero, igual que os decía que no encajáis en todas las ofertas, tenéis que conocer el contexto del trabajo porque tampoco todas las empresas os merecen. Entonces, entiendo que muchos de vosotros lleváis tiempo sin trabajo y por descontado, como decía, lo primero que hay que solucionar es la parte económica. Eso es lo más urgente. Pero no hay que cegarse a dónde estáis entrando. Porque podemos hacer el mismo trabajo en dos empresas distintas y que en una de ellas sea una experiencia fantástica y que la otra sea un infierno. Por eso os digo que donde haces el trabajo es casi más importante que el trabajo en sí mismo. Por tanto, vale, ya sé qué es lo que hago mejor, ya sé qué es lo que luego para la empresa. El punto clave aquí es dónde encajo mejor, dónde puedo hacer yo mejor mi trabajo, en qué tipo de empresa me van a valorar más, porque lo que buscamos, como os decía al principio, es ese encaje. Cuanto más finos seamos buscando el encaje con la empresa, más posibilidades de que nos contraten. Entonces, todo lo que podamos informarnos sobre las empresas, qué empresas os interesan más, dónde veis que podéis encajar mejor. Por supuesto, entender muy bien la información que dan en la oferta de empleo. Hay que ser ahí avispaos y mirar bien la información en las ofertas de empleo. Pero incluso lo que decíamos es que buscar a alguien que trabaje en esa empresa o que haya trabajado en esa empresa, que os pueda contar un poco más de lo que buscan y de cómo funcionan, es un recurso buenísimo. Y donde, por supuesto, más información se puede sacar es cuando ya os llamen en la entrevista, ¿no? O sea, por eso es muy importante. Vuelvo a conectar con el poder personal. Cuando os llaman a la entrevista, no podéis ir sintiéndoos como la víctima del proceso. Por favor, por favor, por favor, digo lo que queráis, acepto lo que sea, no voy a preguntar nada, solo dadme el trabajo, porque el problema es que nos podemos estar metiendo en la boca del lobo y porque además tampoco esa es la actitud que busca la empresa. Ir con la seguridad y sabiendo que ambas partes están evaluando si les interesa hacer esa compraventa, que ambas partes tienen que sacar beneficio, ambas partes tienen que estar satisfechas con lo que están firmando. Seguridad, confianza y una actitud de me interesa, me motiva y yo también quiero asegurarme de que ambos encajamos. ¿Vale? Entonces, claro, ¿y cómo llegamos a esas oportunidades? Digamos que esa sería la tercera regla, que es donde voy a entrar a explicar pues, un poco más cómo funciona dentro de la empresa, ¿no? La selección dentro de la empresa. Me he comido la palabra. La selección dentro de la empresa, ¿vale? Si podemos identificar el tipo de empresa, es que esto es una manera de ver la búsqueda de empleo diferente. O sea, yo en los procesos que trabajo con mis clientes, de hecho, empiezo por el final. Esto era un principio de Franklin Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, que es, empieza con el final en mente. Yo como trabajo con mis clientes, porque es como conseguimos hacer mejor ese encaje, vamos a pensar lo que os he dicho, qué es lo que yo sé hacer mejor, qué es lo que me interesa, qué es lo que me motiva, y luego voy a ver qué empresa es en la que más van a valorar y donde a mí más me interesa, me apetece y mejor encajo. ¿En qué tipo de empresa encajo mejor? Por condiciones, por circunstancias, por tamaño, por las distintas condiciones, ¿no? Entonces, cuando lo hacemos de esa manera, de repente vemos diferentes formas, o sea, ya no estamos pensando simplemente en, bueno, voy a ver qué es lo que ofrece, qué empresa ofrece, a ver si yo encajo, sino que de repente se nos abre otra vía de Te acceso. quedan 8 minutos, María Luisa, para que lo sepas. 8 minutos te quedan, 8 minutos. ¿vale? Vale. Simplemente Ok. por avisarte. Perfecto. Ok, acelero, ¿vale?
os digo rápidamente cómo busca la empresa candidatos, ¿vale? Para que lo entendáis, una vez que sabéis esto. Pero bueno, las empresas primero buscan candidato interno. Esto es una cosa que es un poco de cajón. Al final el candidato interno es el más barato, es el más rápido y el más seguro para la empresa, ¿no? Pero sobre todo lo que es más importante, que esto es algo que ahora mismo buscan las empresas por encima de casi todo. Buscan actitud, como hablábamos, y buscan confianza. Porque para una empresa equivocarse en la persona la que está metiendo en la empresa, la persona a la que está contratando, equivocarse es muy caro, ¿vale? Entonces, esa confianza, por eso es muy normal lo de mover el candidato interno. Pero el segundo paso, que es el paso clave que como que nos abre esta vía, es que si no hay un candidato interno, la empresa lo siguiente que hace es buscar referencias. O bien en candidatos que han entrevistado antes y que les han dejado muy buena impresión. Por eso es abrirse, hacer entrevistas, a que te conozcan en empresas. Es fantástico, fantástico, porque uno, os da tablas para hacer entrevistas y dos, os conoce gente que en un momento dado, a lo mejor no habéis encajado exactamente en esa posición, pero sabéis, se han quedado con vosotros, ¿vale? Entonces, referencias. Eso yo os digo siempre, hay que salir de todos los procesos como una reina, por la puerta grande, ¿vale? Entonces, preguntan en recursos humanos, preguntan en el área, oye, en el departamento, oye, ¿conocéis a alguien que pueda encajar en esta posición? Miren alrededor, porque cualquier candidato con una referencia, con alguien que diga, yo conozco a esta persona es muy currante y esta persona nos podemos fiar, siempre va a tener muchísimos más puntos que cualquier candidato sin esa referencia, ¿vale? Entonces, hemos dado 2 pasos. Si no encuentran candidatos por estos 2 pasos, entonces el proceso, digamos que se divide en 2. Para las posiciones medias bajas, ahí lo habitual es poner un anuncio en los portales de empleo. Entonces, ahí es cuando vosotros veis los anuncios. Pero ¿qué es lo que pasa? Os habéis perdido los pasos anteriores. Bueno, hay uno que no podemos hacer nada al respecto porque ya no trabajamos en esa empresa, pero os habéis perdido este paso. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que entre el paso del candidato interno, el paso de la referencia y de estos dos, cuando las empresas no ponen el anuncio directamente, sino que hacen lo que se llama búsqueda directa, esto se hace para posiciones medias y medias altas, y es que van directamente a LinkedIn y buscan candidatos, estos 3 pasos es lo que se llama el mercado oculto. Nadie, o sea, el 75% de las posiciones se han cubierto con estos 3 pasos y no se ha enterado nadie. Entonces, si solo nos quedamos con los portales de empleo y no trabajamos mucho este paso anterior, nos estamos perdiendo muchísimas oportunidades. Hay muchas posiciones que para cuando veis el anuncio llevan mucho tiempo abiertas y nadie en el mercado sabía, ¿sabes? Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos que pensar en la manera de contactar con la mayor cantidad de gente posible, como os planteaban, evidentemente en foros, pero también con las personas que nosotros conocemos, que normalmente vamos a quienes son nuestros contactos más directos, pero hay contactos de hace más tiempo. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo hacerlo. Veréis, no es lo mismo ir a una persona y decirle, quiero trabajo, ayúdame. Eso es poner a la gente entre la espada y la pared, es crear una situación incómoda. La última clave es, tenemos que facilitar que nos ayuden, ¿vale? Ayúdame a ayudarte. Cuanto más fácil se lo pongamos a la gente para que nos ayude en este segundo paso, muchísimo mejor. Una vez que vosotros tenéis claro qué hacéis mejor, qué tipo de problemas solucionáis, es decir, qué puesto de trabajo concreto queréis, qué hace que consigáis los mejores resultados, y si además habéis pensado en qué tipo de empresa, en qué tipo de entorno vais a encajar mejor, eso facilita muchísimo a la persona que conozcáis para que os pueda ayudar. Entonces ya no es ayúdame a conseguir trabajo, he estado 5 años trabajando en atención al cliente y realmente es que tengo una habilidad para este trabajo, porque cuando la gente se estresa, yo me calmo. Cuando hay confusión, yo me centro, me desenvuelvo fenomenal en atención al cliente, especialmente en grandes empresas de alimentación, porque es el entorno que más me gusta. Fijaos qué distinto es plantear, ayúdame a conseguir trabajo, a ver
hecho nosotros los deberes de tengo claro qué es lo que quiero, qué es lo que puedo aportar y dónde lo puedo aportar. Entonces, la manera de ir ampliando las personas que os conozcan y que os puedan servir de referentes es que conectéis, como os digo, no solo con las personas que están más presentes en vuestro día a día, la familia, los amigos, sino personas que a lo mejor hace años que no sabéis nada de ellos, pero que os conocen, salvo que acabarais a tortas con ellos, en ese caso entiendo que mejor no. Entonces, volver a conectar y decir, mira, sé que han pasado siglos, pero oye, me sigo acordando de ti. Y con toda franqueza, estoy en un momento en el que llevo tiempo buscando trabajo, me dedico a X y aquí viene el truco. No te voy a pedir ningún favor, solo te voy a pedir una recomendación. Si sabes de alguna empresa que me recomendarías que mirara o si conoces a alguna persona que crees que debería conocer que me pueda ayudar, te lo agradecería enormemente y por descontado, cuenta conmigo cuando lo puedas necesitar. Fijaos, qué distinto es, porque normalmente esto es algo que nos da mucho corte, nos da mucha vergüenza, y qué digo y tal, y es algo que solemos hacer mal, porque vamos y decimos, mueve mi currículum. Pero planteado de esta manera, sin pedir trabajo, sin pedir hazme este favor, sino una recomendación, una sugerencia, un contacto. Esta es una manera totalmente distinta y podéis empezar a abrir muchísimas oportunidades de acceder a este segundo camino, que es en el que hay más oportunidades, no están en los portales de empleo. Aquí es donde están el máximo de oportunidades en el mercado. Bueno, ya está, he cortado ras totalmente. Espero que sirva esto que os he dicho, estas 4 reglas. Yo lo que quería sobre todo es plantear las cosas para que podáis verlo de otra manera, para abriros puertas de posibilidades donde a lo mejor ahora no veis y sobre todo para salir con esa seguridad y con ese empoderamiento, ¿no? Es decir, no soy la oveja que va al matadero, que narices, sino que así es como funciona, ¿no? Muy interesante, María Luisa. Bueno, agradecerte enormemente. Tanto Paola como yo te compramos, te alquilamos, te arrendamos lo que nos vendas, que ha estado muy interesante y creemos que está muy alineado con lo que hemos hablado. Y bueno, por dar paso a alguna pregunta, Sandra nos pregunta, ¿cómo se puede defender en una entrevista de trabajo el haber cambiado bastante de trabajo porque te has ido de forma voluntaria de esos trabajos porque no te llenaba, no te motivaba? ¿Cómo vendes en el futuro trabajo que quieres esas bajas voluntarias? No haberte ido sin tener empleo, porque eso a veces cuesta entenderlo. Sí, y además es una de lo que se llama banderas rojas para los seleccionadores. Sí. Ver que un candidato cambia y cambia y cambia y cambia. Entonces, para empezar, si te han llamado a entrevista, es que no han visto que fuera algo tan grave. El problema normalmente con esos casos es que no llegas a entrevista. ¿Por qué? Por lo que os digo, el seleccionador le dedica esos 7 segundos y dice, uy, un año, 4 meses, 3 meses, 2 meses, un mes, a este no lo llamo. Si te han llamado a entrevista, significa que cuentas con las competencias y el conocimiento, a priori puedes encajar con ellos. Entonces, lo mejor es plantear el tema. Entonces, siempre lo que hay que hacer es plantear en positivo y desde el crecimiento. A ver, lo ideal es ver el caso concreto. Si esos movimientos tienen sentido, que realmente los movimientos son, oye, es que he ido creciendo, he ido adquiriendo competencias, porque en función del trabajo, oye, es que 6 meses en un trabajo, hay gente que les cunde mucho 6 meses. No es lo mismo, o sea, a los mismos años hay gente que les cunde mucho y gente que les cunde muy poco. Entonces, la cuestión es, eso es lo que hay que explicar, es cómo te ha cundido el tiempo que has estado, qué es lo que te ha llevado, o sea, qué aprendizaje buscabas aumentar, y al final la cuestión es que todos estos pasos los he dado para llegar exactamente aquí, porque todos estos pasos lo que han hecho ha sido prepararme para esta oferta, que es exactamente lo que yo estoy buscando. Así contado como muy rápido. Sí, no te oigo. Muchas gracias, María Luisa. Hay otra pregunta que nos preguntaba otra persona que decía, claro, está muy bien todo esto que comentas, pero claro, el miedo a que te juzguen, a que te valoren, ¿cómo te tiras a la piscina luchando contra todo eso, ¿no? Contra las negativas, el ser juzgado, ¿cómo te tiras a la piscina?
Pues como lo hacemos todos, fijaos, o sea, yo de hecho hacía un post hace poco que decía, la primera vez que escribí un post y que le di a publicar me sentía totalmente ridícula. La primera vez que le tuve que dar el precio de mis servicios a un cliente, tenía tal síndrome del impostor que casi le pedí perdón cuando le decía a los... Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Estos miedos... Lo que hay que entender es que los pasamos absolutamente todos. Y al final la cuestión es, ¿qué es lo que gano si consigo pasar al otro lado del miedo? No va a desaparecer. El problema es que pensamos, vale, primero voy a tener confianza y con esa confianza voy a hacerlo. Es que la cuestión es, la confianza viene al otro lado del miedo. Entonces la cuestión es, todos, yo, antes de... Juan, Paola, antes de conectarnos a esta charla, nos entra canguelo. Yo llevo 13 años. O sea, anda que no es que... Cada vez que le doy enter a un post, yo digo, este es en el que la cago. Este es en el que pierdo todos los seguidores. Este es en el que nadie me va a hacer ni caso. Cada vez que le doy a un post, cada vez que voy a dar a un directo, digo, este es en el que se me van a tirar encima, que van a tener todos los haters. Todos, de verdad, todos sentimos esto. La cuestión es, ¿qué es lo que hay al otro lado? ¿Me compensa? ¿Me interesa? O sea, ¿qué es lo que sueño con conseguir al otro lado? Pues si sueño con esto, tengo que, a través del miedo, decirle, permiso, sí, no, sí, estás aquí muy bien para avisarme que tal, pero es que tengo que pasar, déjame solo un poquito, déjame pasar y tienes que pasar a través del miedo porque eso es lo que te va a dar la confianza. Bueno, María Luisa, y ya la última pregunta. Nos pregunta Patricia, ¿qué ocurre si cambias de trabajo, te gusta ese rol, pero te vas por la mala relación con tu responsable y al tiempo quieres volver a ofertas de ese rol? ¿Cómo lo puedes hacer? En esa empresa. En esa empresa, por ejemplo, claro. ¿En esa misma empresa o en otra? Claro. En la misma empresa entiendo que porque ya se ha ido el jefe, ¿no? Porque claro, si no... Que sí. Si no... Bueno... ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues volver a aplicar. Al final, lógicamente, también habrá gente que tú seguirás en contacto en esa empresa y entonces, pues, bueno, pues ir poco a poco, ¿sabes? Conectando con la gente, cómo os echo de menos, este ha sido el sitio donde yo más he aprendido. Fijaos que lo que he aprendido después ha sido brutal porque ahora me va a permitir aportar al puesto. Si tuviera la posibilidad de volver aquí, lo haría sin ninguna duda. Y esperar a que surja esa oportunidad. Si ya se ha ido ese jefe, ya nos hemos quitado ese... cagajón de medio, perdón, y ya podemos brillar con todo nuestro esplendor. Bueno, María Luisa, muchísimas gracias. Reiterar de nuevo nuestro agradecimiento. Agradecer también a todas las personas que han estado conectadas durante toda la mañana, que esto no acaba hoy aquí, pero sigue mañana, que hablaremos de gestión emocional, de la cultura del agradecimiento, de los procesos de selección transparentes, de las acreditaciones PEAC, de nuevas herramientas en el proceso de búsqueda y de muchas otras cosas, ¿no? Os esperamos mañana aquí a las 9 de la mañana y bueno, que ha sido un verdadero placer por mi parte estar toda la mañana con vosotros. Entiendo que para Paola también. No sé si quieres decir algo, Paola. Pues primero, a María Luisa, muchísimas gracias porque es que eres una crack de la cabeza a los pies. Me ha encantado tu ponencia. Y por supuesto que mañana os esperamos a todos en la segunda sesión. Bueno, pues para seguir compartiendo estos temas que tanto nos pueden influir a las personas que estáis buscando trabajo, como a los profesionales, como a los reclutadores. Así que nos vemos mañana a la misma hora, a las 9. Hasta mañana todo el mundo, que vaya muy bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.